stuck on you. You pull me in, you pull me in, you pull me in. I'm stuck on you, not letting go. Bienvenidos una semana más a un paseo por Castilla y León. Hoy detenemos nuestro trasiego en la provincia de Salamanca y en concreto muy cerca de la raya con Portugal. Hoy visitamos la Fregeneda para conocer, entre otras cosas, sus cultivos de almendros que tienen toda una serie de ceremonias aquí en este pueblo, como les contamos, pero también conoceremos su vida un poquito más urbana y todos aquellos monumentos que tienen aquí en la Fregeneda, además de sus paisajes que merecen mucho la pena conocer. Así que les invitamos a que nos acompañen en este paseo por Castilla y León desde la Fregeneda. El libro de la naturaleza alcanza cada año una nueva tirada, decía Hans Christian Andersen, el autor danés de cuentos como La Sirenita, El Patito Feo, Pulgarcita, El Soldadito de Plomo o El Traje Nuevo del Emperador. Es algo de lo que damos buena cuenta en provincias como la de Salamanca. Visitamos un paraíso salvaje junto al cañón del río Águeda en pleno Parque Natural de las Arribes del Duero. Se trata del cañón con más largura de toda la península y a lo largo de su desarrollo el río Duero lo surca a niveles de altura muy dispares, desde los 130 metros aproximados en el límite con Portugal hasta los 630 en sus zonas más elevadas. El territorio que ocupa el actual municipio dista 110 kilómetros de la capital charra y ha sido atractivo para la instalación de las diferentes sociedades que se han sucedido en nuestra historia ya desde tiempos prehistóricos. Muestra de ello es la Mesita de los Curas, considerada por investigadores como Ramón Grande del Brío un santuario prehistórico. La Fregeneda fue, junto con todo el territorio de la comarca del Abadengo, dependiente de la Orden del Temple durante el siglo XII, cuando el rey Fernando II de León cedió estos terrenos. Después de que el Papa Clemente V acabase con los templarios, la Fregeneda pasó a formar parte de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Hasta entonces hay que destacar que el municipio tuvo una relevancia especial, teniendo en cuenta su posición fronteriza, en la pugna entre los reinos de León y Portugal. De hecho, se cree que el topónimo del municipio procede de la Fresneda. De esta manera, la Fregeneda tendría el sentido de campo de fresnos. Esta es una de las características habituales de los pueblos que durante la Edad Media pertenecieron al Reino de León. El uso de nombres de plantas, arbustos y árboles para su definición, como por ejemplo Hinojosa de Duero o Cerezal de Peña Horcada en Salamanca, Fresno de la Ribera y Carvajales de Alba en Zamora, o Fregenal de la Sierra en la provincia de Badajoz, que también fue repoblado por los monarcas leoneses. Pero quien hoy nos ocupa es la Fregeneda, por eso vamos a sumergirnos un poco más en su historia y en su día a día. I'm stuck on you. We'll make it through. We'll make it through. We'll make it through. I'm stuck on you. We'll make it through. La primera de las paradas que hacemos en este programa de hoy es para charlar con Bernardo sobre todas las peculiaridades. Bernardo, muy buenas. Muy buenas. De este pueblo que tuvo muchísima importancia hace muchas décadas, durante siglos, y también la mantiene en cierto modo hoy en día, mantiene su recuerdo. Sí, efectivamente, es un pueblo que en el pasado ha tenido muchísima importancia por la riqueza agraria, la minería. Hoy en día nos quedan, pues como en muchos sitios, las piedras que tenemos aquí detrás y podemos contemplar, nos hablan de la gran riqueza de esta tierra y la riqueza de sus gentes. Nosotros intentamos conservarla en la medida de lo posible y agradecemos que estéis hoy aquí para rendir homenaje a este territorio y sobre todo a la gente que nos precedió y nos ha dejado eso que tenemos ahora. Bernardo, si andamos por las calles de la Fregeneda, ¿qué viviendas podemos encontrarnos peculiares? Pues mira, viviendas peculiares, estoy pensando ahora en la fachada de la antigua fragua, que es del siglo XVII. Podemos encontrar fachadas del siglo XVII, que es cuando digamos, Fregeneda se tranquiliza después de las guerras de separación de Portugal, y encontramos fachadas un poco originales, no tan
digamos, emblemáticas, como en otras San Felices, Sobradillo, otros pueblos que tuvieron más importancia a nivel de frontera. Aquí las fachadas y los edificios más emblemáticos son sobre todo desde finales del XIX y la primera mitad del siglo XX, que es cuando se construye el ferrocarril, se construye la carretera que tenemos ahora, se construye en 1860 y tantos el muelle fluvial de Vegaterrón, comienza la explotación de la mina de estaño y es ahí tenemos un periodo de unos 100 años escasos donde Fregeneda era un pueblo rico. ¿Concentraron muchos factores? Sí, efectivamente, coincidieron muchísimos factores. Hay una anécdota que yo suelo contar como curiosidad, y es que en el año 40 un filólogo salmantino, Llorente Maldonado, al que conocemos mucho, cuando hizo un estudio sobre el habla de la Ribera, para ver la herencia del antiguo leonés en el habla de Salamanca, excluye Fregeneda. Y la razón es que dice que el habla de los de Fregeneda ya está contaminada por los que vienen de fuera. Es decir, que en 1940 Llorente Maldonado piensa que el habla de los de Fregeneda estaba influida, pues sobre todo el tráfico del ferrocarril, el muelle, los dos cuarteles que había, y no nos valía como emblema de la población originaria de la zona. Eso indica un poco lo que se pensaba del pueblo entonces. Nosotros intentamos, insisto, conservar esa grandeza. Nos cuesta, porque la gente se nos muere, cada vez que se muere alguien una casa se cierra, y lo que sí es, nos quedan las piedras que atesoran ese pasado grandioso que tuvimos. Y también la vía férrea, que es un recurso importante. Sí, efectivamente, la vía férrea que se construye en la década de los 80 del siglo XIX, se cierra en la década de los 80 del siglo XX, no llegó a cumplir el centenario cuando se cerró. I'm stuck on you. You pull me through. You pull me through. You pull me through. I'm stuck on you. Mucha gente que no se imagina fuera de Salamanca, fuera de Castilla y León, que aquí tengamos todo ese paisaje, todos esos recursos naturales que imaginaríamos en otros lugares. Sí, también como anecdótico, si me permites, yo he trabajado en Andalucía, allí oposité, allí empecé a dar clase, y en cierta ocasión algún compañero mío se vino a conocer mi pueblo y vio chumberas, vio almendros, vio naranjos, vio olivos, vio limoneros, y dice, no puede ser. Cuando me lo contabas que estabas allí no me lo creía, digo, pues es verdad, o sea, es un pequeño microclima. Yo creo que tenemos en el futuro turístico de la provincia de Salamanca, la sierra, la zona de la Alberca, Ciudad Rodrigo, las ciudades históricas, la ruta de los castros, la ruta de las fortificaciones, pero yo creo que uno de los grandes logros o uno de las grandes marchamos, como se suele decir hoy en día, para el turismo futuro de Salamanca es Arribes y especialmente la Fregeneda, por la vocación que tiene hacia Portugal. La vía férrea estoy convencido de ello, los 20 túneles, los 7 puentes que hay en nuestro término, hay más, pero yo digo los que hay en la Fregeneda, el encajonamiento del río Águeda, el paisaje. Yo estoy convencido que es un espectáculo impresionante. Me pierde la pasión no solo de alcalde, sino de hijo de esta tierra, pero estoy convencido de que en el futuro la Fregeneda va a decir mucho, va a dar mucho que hablar. Nosotros estaremos muy atentos, como siempre, a todo lo que tenga que contarnos la Fregeneda. Otra cosa que queremos descubrir, Bernardo, es su iglesia, que la tenemos justo aquí. Sí, efectivamente, la iglesia, tal y como la vemos por fuera, os puede parecer una iglesia cualquiera de las que tenemos en la provincia, pero cuando entremos dentro veremos la capilla mayor, es de finales del siglo XVI, está contratada por el cantero de Francisco Álvarez, el cantero de Rodrigo Gil de Ontañón. La capilla mayor, la bóveda es francamente impresionante. El resto de la nave central ya es del siglo XVII, 1600. Los 3 retablos que podemos ver también son del siglo XVII. Sin embargo, el retablo mayor conserva 4 columnas salomónicas que imitan al retablo de San Esteban. Son impresionantes. Arriba, en la parte superior, en la calle superior del retablo mayor, hay 2 tablas del siglo XV, de la Anunciación y de la Inmaculada Concepción. Luego están el patrono el titular de la parroquia, que es San Marcos, San Pedro, San Pablo, y el resto pues no es excesivamente rica. Lo que sí conserva es una armonía interior llamativa, porque en gran parte de las iglesias de la zona son muy buenas, tienen una fábrica exterior muy grandiosa, pero luego la riqueza interior se queda pobre, y al revés,
estoy pensando en un pueblo vecino que comenzó con una capilla mayor muy grande y desde fuera va viendo uno cómo se va quedando empequeñecida. La de aquí ha conservado su grandeza, exceptuando un poco la parte final, que es de mampostería, porque es ya del siglo XIX, está rematada en el siglo XIX, pero el interior yo creo que a los televidentes les va a gustar. Es una pequeña catedral para un pueblo muy pequeño, pero muy grandioso en el pasado. Bueno, pues el libro que tenemos aquí, que estamos viendo, es una carta de privilegio que otorga el rey Felipe II a la villa de la Fregeneda en 1573. En esa época, en la guerra de Lepanto, el Papa Gregorio XIII autoriza al rey de Castilla a que enajene villas de señorío de eclesiástico y las pueda vender a señores seculares. Fregeneda, que se entera de que puede ser comprada por un señor feudal, hasta entonces había sido, digamos, señorío eclesiástico, se dirige al rey Felipe II, para comprarse a sí misma. Y entonces lo que hace el concejo de la Fregeneda es pagarle al rey para comprarse a sí mismo. Quiere decir eso que no tiene señor ni eclesiástico ni nobiliario, y desde esa época, desde 1573, se termina en 1574 la compra, la Fregeneda ha elegido sus alcaldes, sus regidores y los alcaldes, que entonces eran figuras judiciales, en concejo, sin que los nombre ni el rey ni el obispo de Ciudad Rodrigo. Es lo que se llama una villa de realengo hasta la desaparición de los señoríos en la época de Fernando VII. Como peculiaridad consta en el libro que el rey se reserva el nombramiento del alcalde de Fortaleza, de castillo fortaleza que existía en la Fregeneda, por el motivo por el cual en el escudo de la Fregeneda hay un castillo. Había, por lo demás, el concejo, el pueblo, elegía ya sus regidores y sus alcaides desde finales del siglo XVI. Y es lo que testifica este bello documento en pergamino que tenemos. Es copia de la época de Carlos II, el original desapareció a finales del siglo XVII, cuando los portugueses invaden Fregeneda y toman la villa, y luego se solicita una copia, ratificada luego en el comienzo del reinado de Fernando VII. Es un documento antiguo, original, es pergamino y manuscrito, en parte en español del siglo XVI, parte en latín. La bula del Papa Gregorio XIII está en latín, y no deja de ser un documento curioso, que algunos vecinos incluso no conocen, ¿no? Algunas veces, porque hay que tratarlo con mucho esmero, ¿no? Está protegido por una cubierta de hierro y es algo que no se puede tampoco poner al alcance de cualquiera, porque se daña y se perjudica.
Esto que se ve todo por aquí, esto todo ya está quemado. La helada ya no. Mira, aquí hay alguno más gordito que a lo mejor se ve, que es el que queda. Pero esto todo ya, que es la que te decía antes, ya todo quemado. Porque, bueno, ¿Cómo es el tiempo ideal que tiene que venir para los almendros? pues el tiempo ideal, que no caigan ahora en este tiempo, que no caigan heladas fuertes. Si caen heladas fuertes, pues ahora que es cuando quieren ellos romper, que están pequeñitos, pues las fastidias y caen las heladas. Y luego si llueve y los pescas y cae una helada con el agua, peor todavía. Pero hemos tenido hasta ahora un tiempo muy bueno, de primavera. Pues vamos, la plantación sobre diciembre, enero, por ahí, luego también según los años. Y luego la recolección, pues se puede empezar a mediados de agosto, a finales, y septiembre es el propio mes de la recolección. Que el año pasado, pues en septiembre la hicimos, pero fueron 4 días porque no tuvimos nada. Fue un año también que no quedó nada, porque hubo una sequía hace 2 años muy mala y ya deja los árboles pues muy malos. Ya son almendros muy mayores, de muchos años, y ya no producen. Entonces ahora aquí estamos 2 o 3 o 4 que somos los que quedamos en el pueblo, plantando algo nuevo, que es lo que puede producir. ¿Y ya no quedan más personas que se dediquen a plantar? Y nada, aquí cada vez menos. Yo ya llevo aquí, bueno, toda la vida, pero que no he visto entrar a ningún joven. Nada, no hay regeneración. Porque el gobierno nada más gasta el dinero en bobadas, ¿me entiendes? Aquí al campo no ayuda nada y nadie lo quiere, claro, porque es un trabajo un poco duro, aunque hoy ya con la maquinaria es más llevadero, pero que mal, porque luego siempre estás pendiente de los años, que si viene una tormenta, que si vienen las heladas, y estás trabajando todo el año y no sabes hasta el mes de coger las almendras, no sabes lo que vas a sacar. Pues los recuerdos que entonces andaba con mulos y el recuerdo ya de empezar con la maquinaria, que yo haré con mulos y hoy tenemos la maquinaria y sí, llevamos más, pero los años no acompañan porque esto ha cambiado mucho. Antes había invierno, primavera, había las 4 estaciones, ahora en verano a lo mejor le da por hacer frío y en invierno por hacer calor. O sea que esto está todo cambiado. Se ve que tanto viaje para allá arriba habrán cambiado el asunto, porque no sabemos, que aquí estamos aguantando nosotros ya, aquí ya digo, aquí ya acabaremos. Ahí tengo un hijo que anda, que si empieza, que no empieza, pero como esto está tan fastidiado, pues ni ganas tiene de empezar, porque no sabemos. Tienes un trabajo, pues lo tienes. Siempre sabes que tienes algo y esto pues es más complicado. Y bueno, para él todavía pues podía meterse, porque ya yo tengo bastante maquinaria y no es lo mismo empezar de nuevo, porque el empezar de nuevo no hay quien empiece, porque es una burrada de dinero el que hay que gastar para herramientas, para naves, para todo, y esto pues nada. Ya digo, aquí ya seguiremos, pero que esto no lo quiere nadie, no empieza nadie. Yo en todos los años que llevo no he visto empezar a nadie, y no sé yo si empezará alguien. Tendría que dar esto un cambio, porque no, es que no ayudan nada al campo. Con que la que os digo, que nadie quiere esto porque no hay seguridad ninguna, y hoy
el prepararte, empezar a prepararte para el campo, se necesita mucho dinero, claro. Y un chaval joven, pues ¿qué vas a tener? Como cualquier negocio. Si no tienes algo, a ver cómo empiezas. Nos encontramos ahora con Ángel Rubio Vicente. Muy buenas, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Pues muy bien, porque me han dicho que usted sabe muchas cosas de aquí de Fregeneda y que nos puede contar. Pues sí, algunas. ¿Nacido y criado aquí? Sí, ¿Y se mantiene usted aquí en Fregeneda? toda la vida. Cuénteme, ¿cómo recuerda el pueblo cuando usted era más chaval? Con mucha gente y muy buen ambiente, porque estábamos muchos, veníamos de trabajar y veníamos siempre para aquí a la fiesta en las tardes y en las noches y muy bien. ¿A qué Porque, se dedicaba aquí la gente? bueno, pues entonces había almendras, aceitunas y ganado, ovejas y vacas y de todo, había para aquí algo. Y vivíamos con ellas, y lo más bien. Así que bien. Bueno, va quedando poco, pero todavía va quedando... Hoy nos hemos encontrado con un pastor de ovejas. Sí, pocas. Pocas ya, porque aquí habría, pues en algunos tiempos habría para allá para casi 4.000 ovejas, o 4.000 y pico, y hoy si llegan a 1.000 reventando. ¿Venía mucha gente de Portugal aquí a Fregeneda? Sí, siempre han venido, porque como están aquí a raya, antes no había puente y venían, se pasaba por el río y venían para acá clandestinos y después se veía, y hasta incluso hubo contrabando y todo, para aquí llevaban las almendras para allá y traían café para acá y había negocio para aquí, así. Nos ha comentado antes Bernardo también que aquí la manera de hablar estaba muy influenciada por los visitantes, porque había muchos con el tema de la vía férrea, había mucha gente que venía de fuera. Sí, mucha gente, mucha gente y mucho obrero que había en la vía. En la vía había dos equipos de obreros, dos plantas, y en cada planta había 11 o 12. Y después estaban los carabineros en la estación, que había otro equipo de otros 8 o 10 carabineros, y después otros aquí en el pueblo. O sea que había mucha gente. Después estaba la mina, para allá abajo que había empleados para ahí, pues qué le voy a decir, por lo menos 50 empleados para ahí, y iban y venían en la vía, en un camión cerrado. ¿Cuándo dejó de funcionar la mina? La mina, pues eso ya dejó de funcionar pues hace 15 o 20 años o por ahí. Y esas cosas se notan cuando van cerrando. Claro, se nota porque el pueblo va menos y entonces había trabajo y aquí en el pueblo se vivía lo más bien. Pero como esas cosas se cerraron, pues ya no se acabó el trabajo. Y hoy mismo no hay trabajo ninguno aquí en el pueblo. Pues nada más hay trabajo de cosas de la labor, de los árboles y nada, porque están poco protegidos y sacamos poco. Así. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Qué fiestas celebran ustedes aquí en Fregeneda? Pues San Marcos y las candelas que son las dos fiestas del pueblo. ¿Y tenían ustedes de jóvenes cine aquí en el pueblo? ¿Tenían baile? Ahí en ese edificio da hasta para atrás y ahí estaba el bar para allá y el baile para acá. Y teníamos baile ahí, pues para toda la gente. ¿Y venía gente de fuera también? Venía gente de fuera, las candelas que eran las fiestas, venía gente de fuera. Bueno, caballero, pues no sé si tiene alguna cosa más que nos quiera contar de aquellos años. De aquellos años que trillábamos para aquí y ya les digo, sembrábamos para ahí, recogíamos y trillábamos aquí en estas eras y vivíamos lo más bien. ¿Y qué le parece que ahora la gente joven no quiera darse al campo? Parece que no hay regeneración. No hay regeneración porque la cosa de los gobiernos no los apoyan, no apoyan la agricultura y no apoyan, está tirado. Y al estar tirado, pues los pueblos se mueren. Con
ese fondo que están viendo, con el pueblo de la Fregeneda, nos vamos a despedir hoy en este programa que hemos realizado desde aquí, desde la provincia de Salamanca y en concreto de la Fregeneda, como les decíamos antes. Aquí hemos conocido el cultivo del almendro, hemos descubierto esos miradores tan interesantes del río Duero, también de las Arribes del Águeda, y sobre todo hemos descubierto formas de vida muy interesantes que merece la pena que ustedes también conozcan. Así que la tarea, como les decimos siempre, ahora es suya, es venir a descubrir todos nuestros pueblos y mantenerlos muy vivos, porque somos los principales agentes que podemos llevar esa acción a cabo. Nosotros nos vemos en el próximo paseo por Castilla y León. Adiós.